Hoy es miércoles 6 de noviembre del año 2024. Vamos a dar inicio a la reunión de esta noche. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el cogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro El Hombre Integral. Es la psicografía de Ubaldo Pereira Franco y lo dicta el espíritu de Joana de Ángeles. Hoy nos toca la página 29, en donde se subtitula Soledad. Y indica así: espectro cruel que se origina en los paisajes del miedo. La soledad es en la actualidad uno de los más graves problemas que desafían a la cultura y al hombre. El hombre tiene necesidad de relacionarse con otros seres humanos como mecanismo de afirmación personal. Esa necesidad ha generado varios disturbios de comportamiento en las personas tímidas, en los individuos sensibles y en todos aquellos que enfrentan problemas para un intercambio de ideas, para una apertura emocional o una convivencia saludable. Por eso mismo, abundan en la sociedad los solitarios por libre opción y aquellos otros que se consideran marginados o son dejados de lado por las diversas conveniencias de los grupos. La sociedad competitiva dispone de poco tiempo para la solidaridad desinteresada, para detenerse en labores en beneficio de otros. El atropello por la oportunidad del triunfo impide que el individuo como unidad esencial del grupo reciba consideración o conceda al prójimo ese apoyo con el que desearía contar. Los medios masivos de difusión exaltan a los triunfadores de ahora, haciendo el panegírico de los grupos victoriosos y olvidando con facilidad a los héroes de ayer, al mismo tiempo que sepultan los valores del idealismo bajo la retumbante cobertura de la insensatez y de oportunismo. No obstante, el hombre sin ideal se momifica. El ideal para él es de vital importancia como el aire que respira. El éxito social no exige necesariamente los valores intelecto-morales ni la vitalidad de las ideas superiores, sino que cobra los laureles de las circunstancias favorables y se apoya en la bien urdida promoción del mercado para vender imágenes e ilusiones breves, continuamente sustituidas gracias a la rapidez con que devora a sus estrellas. Por tanto, quien no se ve proyectado en el calidoscopio mágico del mundo fantástico se considera fracasado y se refugia en la soledad, en actitud de fuga de una realidad mentirosa elaborada en estudios artificiales. En el comportamiento social parece muy importante recibir y ser recibido como forma de triunfo, y el miedo de no ser recordado en los círculos triunfales conduce al hombre a estados de amarga soledad, de desprecio por sí mismo. El hombre se esfuerza por ser visto, por estar cercado de bullicio, de sonrisas sin profundidad afectiva, sin el calor sincero de las amistades en esas áreas siempre superficiales e interesadas. El miedo a ser relegado a un plano secundario, de no tener a dónde ir, con quién conversar, significaría no ser considerado, ser arrojado a la soledad.
Hay una terrible preocupación por ser visto, fotografiando, comentado, vendiendo salud, felicidad, aunque sea ficticia. La conquista de ese triunfo y la ausencia de él producen soledad. Lo irreal que esconde el verdadero carácter y las legítimas aspiraciones del ser conduce a psiconeurosis de autodestrucción. Aquí vamos a hacer una pausa. Y me parece muy, muy interesante lo que nos manifiesta, porque ¿qué es lo que se vende? El logro, pero de aquel logro individual y no grupal. Y acá donde nos están comentando es, como estamos viviendo más de una forma acelerada, entonces nos interesa sobresalir y no tener en determinado momento, lo que acá nos indican, el tiempo específico, el espacio para poder apoyar a aquellos que están solitarios y poderles brindar el apoyo, tomarlos de la mano o levantarlos y en grupo, miren, vamos juntos. Y ahorita que les comento eso me hace recordar de un video en donde habían unos atletas con síndrome de Down y en una carrera eran varios competidores y entonces iban corriendo, pero uno cayó y los demás pararon. Y cuando lo voltearon a ver, se regresaron y todos se tomaron la mano para ir hacia la meta. Entonces me hace reflexionar con respecto al mensaje que nos da de aquellos que están caídos, vienen, se regresan y juntos van a apoyarse. Entonces es lo que nos está, en mi punto de vista, nos está dando a conocer Johanna de Angelis, que nosotros nos estamos dejando llevar por lo ilusorio. O sea, es una victoria, pero después de la victoria volvemos a ese estado de soledad, a ese estado de no alegría, porque como fue fugaz, fue como llamarada de tusa, cuando se menciona la que se quemó momentáneamente, qué bonito y todo, y otra vez volvemos al mismo estado, o si no volvemos al mismo estado, nos encontramos en una soledad, o sea, estar en la soledad, como tenemos el título de este tema. ¿Quieres hacer comentario? Sí, aquí se está tomando en cuenta que la soledad afecta, es una manera, en el sentido, digamos, cuando es una soledad de aislamiento, de alejarse de los demás. En esa manera es una clase de egoísmo, porque tenemos que convivir, compartir con los demás. En otras oportunidades hemos visto que estar en soledad hasta cierto punto es como un estacionamiento, porque no hay aquello de que uno tenga que estar limando asperezas incluso con el prójimo que uno no conoce, porque son las pruebas que uno debe tener. Y entonces ya estando en sociedad, por lo menos ya se está cumpliendo con una parte, aunque sea una parte pequeña, no sé hasta qué punto, de qué tamaño será, pero por lo menos ya es una parte que no es, se puede decir que no es imposible. Y también había otra situación que, por ejemplo, hay quienes son demasiado individualistas y dependiendo, en la mayoría de los casos se puede ver que es porque yo quiero, por ejemplo, mi beneficio propio y los demás, ¿qué importa? Digamos, digo en la mayoría de los casos, porque también tenemos, por ejemplo, a los científicos, que ellos necesitan un recogimiento, necesitan una concentración así en soledad, pero la motivación es distinta. Porque ahí no estamos hablando de egoísmo, sino que estamos hablando de alguien que quiere ayudar a los demás. Y como necesita ayudar a los demás, por ejemplo, digamos, el inventor de la vacuna, ¿verdad? Tenía que estar en soledad para lograr, digamos, hacer ese descubrimiento, ir haciendo sus pruebas. Él fue Pasteur, de las vacunas. Entonces, en ese caso se puede decir que él velaba para los demás. Ya cuando logró llegar al descubrimiento y a compartirlo, a proyectarlo hacia la humanidad,
Y entonces ahí es donde también vamos viendo la diferencia. Y ahorita me estaba acordando del caso de un ingeniero petrolero de Colombia, que él se ponía a estar, digamos, rescatando gente de las alcantarillas. Había niños, había jóvenes, y él afortunadamente estuvo haciendo esa labor y, digamos, rescataba en edad escolar, los ponía a estudiar. Y ya cuando estaban tal vez en edad joven, ya para tener una profesión, les ponía a que se capacitaran en una profesión. Y algunos continuaban la tarea con este señor, porque era como que fueran sus hijos, o sea, que los estaba adoptando. Entonces iban a rescatar o económicamente le iban aportando a la fundación que este señor tenía. Como por ejemplo, el hijo mayor, no sé si el hijo mayor de este señor era hijo biológico o fue rescatado. Y lo que hacía el hijo mayor era, como él también era ingeniero petrolero, darle una buena cantidad al papá para que siguiera haciendo esta labor. Entonces, aparentemente el señor no, digamos, él no aparentemente, mejor dicho, él no buscaba ninguna situación egoísta ni reconocimiento, pero era inevitable que al darse cuenta la gente lo reconociera. Y era bueno que se dieran cuenta porque así, digamos, podía servir de ejemplo. De referencia. Gracias. ¿Quería comentar, Guillermo? Sí, creo que también ahí es importante recalcar el trabajo a nivel colectivo, ¿verdad? Porque como sociedad es necesario, ¿verdad? Porque entonces, como se decía, ¿de dónde van a surgir los problemas para el propio avance, verdad? Y de dónde va a salir también toda la información que cada ser humano necesita ir viviendo y experimentando a través del compartir, ¿verdad? Con las demás personas. Es rico la soledad y todo, ¿verdad? Y darse uno su espacio y eso, pero sí no creo de que realmente tenga sentido el mandar a esta tierra, digamos, a un ser y nulo totalmente, ¿verdad? Salvo que esté desconectado, ¿verdad? Sí, yo creo que parte del progreso es eso. Sí, y cabalmente lo que usted mencionaba lo hace a uno analizar con respecto a las diferentes actividades que se han hecho colectivas, se ha logrado un mayor avance. Que solo aquel que es individualista y quiere sobresalir, sí sobresale, pero aquellos que trabajan colectivamente hacen mucho más. Claro, es que ¿verdad? también acuérdese de que si agarramos un grupo de personas, ¿verdad? Y digamos una tribu, ¿verdad? Que sea por muy pequeña que sea, desde el momento que se unen, ya empiezan a generar, no le digamos problema, ¿verdad? Pero sí actividad. Entonces, de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que avance el ser humano. Sí, ¿no? Y es que es parte de progreso. Por eso ahorita cuando estaba comentando Pepe con respecto a Pasteur, con respecto a lo de las vacunas, me hizo recordar a el que inventó la luz, de Thomas Alva Edison. Dice que hizo 5,000 pruebas. Entonces uno se pone a analizar, y recuerdo que alguien en una documental creo que decían, si a veces uno a la 11ª, a las número 100 por ejemplo, o a la número 1000, uno tira la toalla. Claro, no se está diciendo que hizo las 5,000 durante, sino nos hace reflexionar que no se da por vencido, pero que al mismo tiempo él está velando por el bien común, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos eso, que por el bien común se hacen las cosas de una mejor manera. Y aquí nos dicen la última frase que estábamos platicando con respecto a la autodestrucción. O sea, nos autodestruimos cuando solo pensamos en nosotros y no pensamos en los demás, pero muchas veces los otros nos ayudan sin conocernos. O sea, nos tienden la mano y uno dice, pero ¿por qué le tendió la mano a él si no lo conoce? O como otros dicen, mire usted, ¿por qué hace el bien a los demás? ¿Qué va a ganar usted? Suele pasar mucho que están analizando, si yo hago una cosa, pero es por una retribución, voy a recibir algo.
Entonces acá, lo que estaba cabalmente mencionando, que el trabajo es colectivo y también dentro del estudio de la doctrina espírita es colectivo. O sea, no fue solo un espíritu el que se manifestó para la codificación de la doctrina espírita, sino fue un grupo de espíritus que cada uno obviamente fue dando su apreciación, su punto de vista. Entonces ese conglomerado de información da a conocer el libro de los espíritus y posteriormente los otros libros que complementan y nos esclarecen bastantes orientaciones y muchas dudas que tenemos, ¿verdad?, al respecto. ¿Quieres hacer algún comentario, Irvincito? Por el momento todavía no, Valito. Ah, perfecto. Eso quería agregar lo de la autodestrucción, que efectivamente es como cuando un ermitaño se aísla y se aleja. Ya cuando quiere regresar a la sociedad, y aunque no sea voluntad de él, siempre hay algo que necesitamos de los demás. Entonces empieza a sentirse que no encaja, pero no precisamente por cualidades, sino que la soledad es una forma también en la como decir que puede embrutecer, porque ya no se está compartiendo, ya no se está limando asperezas, pero no solo por el hecho de que siempre hayan problemas, porque incluso aunque estemos en una armonía colectiva, y aunque no haya inconvenientes entre uno y otro, a veces necesitamos una solución. Sí. Por ejemplo, tal vez en una comunidad se arruinó un chorro y no se encuentra la solución. Pues ahí, digamos, con estar en comunidad, es como se va pensando en hacer pruebas, como habías mencionado vos. Fíjate que ahorita que mencionaba lo del chorro y la comunidad, pensemos en los Amish. Sí. O sea, el trabajo colectivo. Uh-huh. Cuando vimos aquella película que se llama Testigo en Peligro, mencionan cuando hacen las casas, todos colaboran. Uh-huh. O sea, la pared, el techo, las bases, y así es. O sea, el trabajo de los Amish es todo lo van haciendo en conjunto y todos están velando por todos. Desconozco realmente cómo es su sistema, pero usted se recuerda del grupo de los Amish, sí, que entre ellos cómo se colaboran en sociedad y se apoyan, claro, para casas, para la siembra, para el cultivo, para una serie de actividades. Y entonces ahí nos están demostrando que en conjunto, y si no estoy mal, mencionó en un momento dado Gandhi, imagínense lo que pude hacer solo. Si todos compartiéramos y todos tuviésemos el mismo ideal de progresar, haríamos mucho más. Y cuando estaban comentando con respecto a como la gloria, no gloria, pero hay algunas personas que quieren así como sobresalir, ¿va? Que estar figurando. Entonces menciona Facundo Cabral que en un momento dado, que este es este cantante argentino que daba una serie de palabras filosóficas muy atinadas, en donde dice, cuando están cantando varias canciones, en donde dice, cuando ya se olvida al autor, pero continúa o trasciende hacia las masas, ¿qué importa la gloria si continúa hacia el infinito esa transformación? O sea, me pareció muy atinado, porque en un momento dado, tal vez nosotros sin darnos cuenta, elevamos mucho el ego, alabamos también, o sea, lo superfluo, pero la parte de apoyo es importante realizarlo, y ahí donde también vemos en los diferentes libros espíritas en donde manifiestan en el mundo espiritual que son equipos de trabajo para apoyar a los encarnados, para apoyar a los que están en sufrimiento, pero no es solo
un espíritu, sino que son varios y cada uno cumpliendo una función. Y por eso dice que en nuestro medio que solo un leño no arde, son varios los que están colaborando. ¿Querías comentar? No, está bien así. Quería leer, sí, por favor. Solo aquí en este libro que estoy leyendo de Filomeno De Miranda. de Milano, sí habla de que realmente muchas veces nosotros creemos de que nosotros les estamos haciendo un favor al mundo espiritual, ¿verdad? Y que si lejos de eso dice que no, ¿verdad? Eso al revés, ¿verdad? Entonces yo creo que es donde uno también se llena mucho de ego y no entiende de que el propósito del progreso de uno como el alma espiritual acá en esta tierra también depende de hacia uno, ¿verdad? O sea, de los... Imagino que están pasando por situaciones difíciles y no sé si ellos también lo sabrán, ¿verdad? Pero yo creo que aquí es una ayuda mutua de los dos lados, ¿verdad? Más ayuda de ellos para con nosotros. Sí, sí. Porque lo que pasa es que, y lo que han comentado, hay muchas actividades por realizar, pero está en nuestras manos realizarlas o no. Ellos están dispuestos, pero también respetan nuestro libre albedrío. Y ellos mismos nos comentan que serían más actividades o serían más cosas si nosotros estuviésemos, como usted acaba de mencionar, en sintonía con la espiritualidad. Porque realmente ellos son los que, por ejemplo, ¿quiénes curan? Los espíritus. ¿Quiénes sanan? Los espíritus. ¿Quiénes, o sea, ellos hacen la parte medular y más importante y uno... mencionaba a alguien, solo tenemos que mejorar, solo tenemos que cambiar para bien, solo. Pero yo pienso que también hasta la desarmonía Sí. que podría darse es necesaria, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta nosotros que algo está pasando en uno? Pues, ¿o no? Sí, por eso el mal es necesario. Y hoy también lo que mencionaba Jesucito, el escándalo es necesario, pero hay aquel que lo provoque. O sea, lo que usted menciona del mal, pero también tener mucho cuidado de no ser nosotros los responsables de ese mal, porque tenemos que pagar ese daño. O sea, esa piedra de toque que en un momento dado. Vamos a continuar leyendo aquí en cuanto a la soledad. Dice, la ausencia del aplauso amarga debido al falso concepto en torno de lo que se considera habitualmente como triunfo. Hay enormes ansias de ser amado, no para conquistar el amor y amar, sino para ser objeto del placer enmascarado de afectividad. Entre tanto, de esa forma la persona no se ama, no se torna digna de ser amada, ni es realmente amada. Así, en ese proceder, domina el miedo a la soledad, en una caótica demostración de la inestabilidad emocional del hombre que parece haber perdido el rumbo, el equilibrio. El silencio, el aislamiento espontáneo son muy saludables para el individuo porque le permiten la reflexión, el estudio, el perfeccionamiento de sí mismo, la revisión de conceptos ante la vida y la paz interior. El triunfo destacado como forma de felicidad es, tal vez, uno de los mayores responsables de la soledad profunda. Los paladines de taquillas en los shows, en los radios o en las radios, en la televisión y en los cines, los astros envidiados, los reyes del deporte, de los negocios, se rodean de fanáticos y entusiastas sin estar libres de la soledad. Suicidios espectaculares, caídas escabrosas en el submundo de los vicios y de los tóxicos comprueban cuán tristes y solitarios están. Saben que el amor con que lo rodean solamente contiene las ambiciones de promoción personal de aquellos que los cercan y desconfían de los nuevos competidores que amenazan sus tronos, imponiéndoles terribles ansiedades e inseguridades que procuran esconder en el alcohol, en los estimulantes y en sus derivados que los mantienen sonrientes cuando desearían llorar y tan inalcanzables como débiles y humanos se sienten. La neurosis de la soledad es una enfermedad contemporánea que amenaza al hombre que se desvía en la conquista de pequeños valores que son transitorios. Si resolviera dedicarse a los ideales de engrandecimiento humano para contribuir en la hora vacía a favor de los enfermos y ancianos,
de los niños abandonados y de los animales, su vida adquiriría color y utilidad. Se enriquecería con un compañerismo digno en cuyo interés ampliaría la esfera de los objetivos que motivan las experiencias vivenciales e inoculan coraje para enfrentarse consigo mismo y aceptar los desafíos naturales. Aquí vamos a hacer otra pausa de la soledad. Nos indica este punto de hacer actividades en pro de la comunidad. O sea, ayudar a los niños, ayudar a los ancianos, ayudar a los animalitos. Y entonces ahí nos ponemos a analizar con respecto a visitar a los orfanatos y sin ir muy lejos, estar en nuestro medio, los niños que puedan estar necesitados de ese apoyo, de ese consuelo, y que a veces uno dice, uno le da un carrito a un niño y él es feliz, es encantado, uno le da un dulce y él es feliz. Y que, por ejemplo, hacer feliz a los niños, como en un momento dado nos pueden hacer felices a los niños, porque nos sonríen, nos dan la mano, nos dicen cosas, son bien sinceros, ¿no? Mucho más que uno. Y acá lo que también nos comentan es el hacer obra social, no promoviendo como para destacar, sino la satisfacción de poder servir, y al mismo tiempo se aprende de las limitaciones, de las situaciones bien difíciles de aquellos que no tienen alimento, aquellos que no tienen vestimenta, aquellos que no tienen un hogar donde estar, pero que al mismo tiempo, al convivir, no hacerlos sentir de menos, sino que se sientan humanos, ¿verdad? Y no se diga los animalitos, que qué bonito que comenten esa parte, ¿verdad? Porque son nuestros hermanos pequeños a los cuales les debemos respeto. Y que algunas personas son crueles y por supuesto tienen que en su momento pagar por esa crueldad, ¿verdad? No sé quién quiere comentar. Esto de la ausencia del aplauso. Ah, sí. Por ejemplo, digamos, se puede hacer una obra, pero ya la satisfacción está desde el momento en el que se hizo, que está haciendo la obra. Sí, porque por ejemplo, digamos, hacer sentir bien a alguien, ya es suficiente con eso. Sí. Y si bien el aplauso, entre comillas, que es la emoción que siente la persona por el favor o lo que se le está haciendo, el bien que se le está haciendo, y un agradecimiento bastante, no sé si la palabra es efusivo o animado, es doble felicidad. Porque digamos, vemos que a quien le estamos haciendo el favor le gustó, y aparte de eso se puso bastante contento, ¿verdad? También lo del artista, pero por supuesto que la intención a la hora de estar haciendo un favor o un servicio es, digamos, desinteresada. Digamos, yo quiero que se sienta bien la persona, sí. No precisamente es porque yo quiero que me esté, digamos, vanagloriando. Que me esté, digamos, haciendo homenaje por lo que hice, ¿verdad? Y el artista, cabal, se mencionaba que hay artistas que cuando caen en una depresión por esa soledad, porque están rodeados de fanáticos, entre comillas, pero están solos, o sea, porque no hay alguien con que tengan realmente un vínculo profundo, que podría ser de amistad, por ejemplo. Y también lo podemos ver en los comediantes que son así el alma de la fiesta, digamos, que es alguien que empieza a estar haciendo chistes, pues quiere que se alegre la gente, y cuando está haciendo los chistes, su satisfacción es que la gente se anime, que la gente se ría, o sea, y es secundario cuando le digan, ¡ah, qué buenos chistes! Aplauso que le están dando. Para él eso es secundario, porque lo principal para él, digamos, comparándolo con un artista, era cambiar el ánimo de las personas, que se sintieran mejor, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias.
Perdón. Se me fue la onda. También lo de la obra que se hace, a veces se hace alguna obra social, por ejemplo, y hay quienes publican en redes sociales, pero no es por vanidad, no es por orgullo, sino que dar ejemplo. Porque a veces la gente no se anima a hacer las cosas porque no ve que otro lo hace. O sea, no tiene ese empuje que le hace falta. Sí. Entonces, no siempre que alguien publica algo es por vanidad. Ajá. Sino que es satisfacción. Hay de todo, eso. Bueno. Y cuando usted quiera opinar, Ivy, nos avisa, por favor. Está bien, vale. Muchas gracias. Aquí estoy escuchando. Gracias. Dice, el hombre solitario, es decir, todo aquel que dice encontrarse en soledad, excepto en los casos patológicos, es alguien que recela encontrarse, que evita descubrirse, conocerse, que oculta su identidad bajo la apariencia de ser desdichado, incomprendido y abandonado. El viejo concepto de que todo aquel que tiene amigos no pasa necesidades es una forma deshonesta de valorar. Oculta un utilitarismo subrepticio, porque el placer del afecto en sí mismo debe de ser la meta a alcanzar en la interrelación humana, que tiene como objetivo la satisfacción de amar. Por tanto, el miedo a la soledad debe de ceder lugar a la confianza en los propios valores, aunque sean de pequeño contenido, pero significativos para quien los posee. Jesús, el excelente psicoterapeuta, al sugerir que el amor al prójimo como a sí mismo, después del amor a Dios, es la más importante conquista del hombre. Lo convoca a amarse, a valorizarse, a conocerse, con el fin de que logre la plenitud con lo que es, con lo que tiene, y que multiplique esos recursos en los instrumentos de vida eterna. En saludable compañerismo, sin la preocupación de recibir una respuesta equivalente. El hombre solidario nunca se encuentra solitario. Por el contrario, el egoísta no está dispuesto a brindarse y está siempre atormentado. Posiblemente el hombre que camina a solas se encuentra menos solitario que aquellos otros que están en medio del tumulto, inseguros, rodeados, mimados, padeciendo disputas, pero sin paz ni fe interior. La fe en el futuro, la lucha por conseguir la paz interior, esos son los recursos más valiosos para vencer la soledad y salir del caparazón egoísta y ambicioso hacia la realización edificante, donde quiera que esté. Entonces, aquí finalizando esto de la soledad, nos está indicando que muchos, cabalmente estando en el grupo, se sienten solos. Y si ya no están en el grupo, se sienten más solos. Entonces, hay muchas personas que, incluso creo que platicamos con Guillermo, que les gusta ir en grupo a diferentes lugares. Y a uno le gusta ir solo, y el hecho de que vaya uno solo no significa que se sienta esa soledad, sino que en determinado momento considero que hay momentos en los cuales es donde quiere uno autodescubrirse, quiere uno autoconocerse, entonces esos momentos se pueden aprovechar. Y aquí también nos está indicando la importancia de hacer las cosas, pero también valorando lo que está a nuestro alrededor. ¿Quieres comentar? No está bien así. Suficiente. Ok. Vamos a continuar con el siguiente subtema, libertad. Las constantes presiones que generan miedo sobrepasan comúnmente en forma de violencia, proponiendo la libertad. Al sentirse coartado en sus movimientos, el animal reacciona a la presión y se debate hasta quedar exhausto en la tentativa por liberarse. De la misma forma, el hombre que sufre limitaciones aspira la amplitud de horizontes y lucha por su independencia. Es perfectamente normal que el ciudadano se empeñe en lograr su liberación total, paso muy valioso en la conquista de sí mismo, pero poco esclarecido y víctima de comprensiones que lo alucinan, se vale de los instrumentos de la rebeldía y desencadena luchas y violencias para obtener aquello que aspira como condición fundamental de la felicidad. No obstante, la violencia jamás brinda la libertad real. Arranca al individuo de la opresión política, quiebra las imposiciones caóticas impuestas por la sociedad injusta, lo favorece con tierras y objetos, salarios y haberes,
Pero eso no es la libertad en su sentido profundo. Son conquistas diferentes en las áreas de las necesidades de los grupos y agrupamientos humanos. Lejos de ser la meta de la plenitud, constituye tal vez un medio que le facilita la realización del próximo paso, que es el de autodescubrimiento. La violencia retiene, no dona, ya que siempre abre perspectivas para futuros embates bajo la acción de mayores crueldades. Las guerras que se suceden se apoyan en tratados de paz mal formulados, cuando la violencia selló con la dependencia del destino de la nación o del pueblo sometido. El instinto de rebeldía forma parte de la psique humana. El niño que se obstina usando la negativa afirma su identidad al exteriorizar el anhelo inconsciente de ser libre. Como carece de responsabilidad, no puede entender qué significa eso. Aquí podemos hacer una primera pausa. Y es verdad, porque nosotros vemos que no solo actualmente en diferentes países existe la guerra, sino que las conquistas en las diferentes culturas en los siglos pasados no se ha determinado paz, supuestamente creando esas guerras para que exista paz, porque siempre ha estado involucrado aquellas mentes maestras de dominio, de poseer, de quitar ciertas posesiones que son apreciadas a estos pueblos y los despojan de esos objetos valiosos, que tal vez no lo veían como tal, por ejemplo las piedras preciosas como el oro, la plata, el jade, por ejemplo, sino que algo muy importante que les va a servir para la comunicación y para la trascendencia de la espiritualidad. Mientras que los otros, los conquistadores, dicen ellos, nosotros los dominamos, nosotros los sometimos, entonces nos pertenece. Y entonces, viendo esta parte de la independencia, en donde de la libertad, nos ponemos a analizar que lastimosamente no se ha tenido un plan correcto para obtener la libertad y realmente ser libres. No estamos libres porque como al mismo tiempo a través de las diferentes encarnaciones hemos cometido ciertas faltas y también por ende nos tocará en su momento ir corrigiendo esas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque uno se pone a analizar con respecto a que se cree que dominando a otro pueblo se va a ser libre. O sea, ya voy a tener la libertad, pero no es así, sino que, bueno, en este caso me hace recordar a Benito Juárez: el derecho ajeno es la paz, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, respetar a nuestros hermanos y nos vamos apoyando mutuamente. Esto de la libertad que afectaba el miedo. Sí, ahí es una situación que se puede ver en cosas pequeñas. Por ejemplo, que le dicen a alguien, no salgas porque si no te puede venir. Eso es una manera de estar coartando, difundiendo miedo. Y que se sienta hasta cierto punto aprisionado si le empieza a decir, mira, es que afuera está peligroso por el dengue. Sí. Mira, y la gripe también, y total, no saliera nada. Y los virus, por ejemplo, pueden venir a donde sea, aunque uno esté encerrado y crea uno que es un búnker, llegan. Y varias personas fueron afectadas del coronavirus estando encerradas y no saliendo. Varias, o sea, hubo muchos casos que no salieron para nada, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces esa cárcel puede estar en la cabeza, no precisamente física, en algo físico, sino que en las limitaciones que se pueden ir provocando, ya sea por lo que le digan a uno o por lo que uno mismo se está fabricando en la mente. Gracias. ¿Un comentario? ¿Bien? ¿No? Bueno, vamos a continuar con la lectura de este tema. Perdón. ¿Sí? Ahorita me vino a la mente, por ejemplo, a veces hemos visto casos de personas que no tienen brazos, no tienen piernas y logran bastantes metas.
Y a veces se hace una comparación hasta cierto punto, digamos, yo creo que es una comparación parcial. La comparación de decir, es que, mire, no tiene brazos, no tiene piernas, y mire lo que ha logrado. Sí, pero aquí hay libertad, aquí en la mente tiene todo lo necesario para lograr lo que necesita. En cambio, a veces alguien puede tener las piernas, brazos, incluso condición física especial, salud extraordinaria, pero si aquí en la mente hay inconvenientes o aquí está la cárcel, ahí están las limitaciones. Entonces, considero yo que, por ejemplo, cuando se ven estos casos hay que ver un poco más allá. Muchas gracias. Dice, solo mediante la responsabilidad el hombre se libera sin tornarse libertino o insensato. La sociedad que habla en nombre de las personas triunfadoras establece que la libertad es el derecho de hacer lo que le place a cada uno, sin darse cuenta de que esa liberación de la voluntad termina por anular el derecho de los otros. Esto fomenta las luchas individuales de aquellos que sufren los impedimentos y estallan en las violencias de grupos y de clases cuyos derechos están dilapidados. Si cada individuo actuara según lo que crea mejor porque se considera liberado, esa actitud favorece la anarquía, responsable de desmanes sin límites. En nombre de la libertad obran deshonestamente los vendedores de pasiones abyectas que esparcen el olor fétido y criminal de las mercancías del placer y de la locura. La denominada liberación sexual sin la correspondiente madurez emocional y la dignidad espiritual degradó las fuentes genésicas y la redujo a pantano venenoso en el cual las expresiones aberrantes asumen carta de ciudadanía, inspiran los comportamientos alienados y posibilitan la contaminación de las enfermedades degenerativas y destructoras de la existencia corporal. Al mismo tiempo, favorece el aborto delictivo, la promiscuidad moral y reduce al hombre a un estadio de primitivismo que antes no se había vivenciado. La libertad de expresión les ha permitido a los emocionalmente desequilibrados manifestar la morbidez y la colisión con más naturalidad que la cultura y la educación, porque abundan más los aventureros con excepciones comprensibles que los individuos conscientes y responsables. La libertad es un derecho que se consolida en razón directa al autodescubrimiento y a la concienciación del hombre, y éste se conciencia cuando puede identificar sus propios valores que debe aplicar en forma edificante, respetando la naturaleza y todo lo que existe en ella. La agresión ecológica manifestada en forma de violencia cruel contra las fuerzas que mantienen la vida demuestra que el hombre, en nombre de su libertad, destruye, mutila, mata y finalmente se mata, porque no se sabe utilizarla como es de desear. La libertad comienza en el pensamiento como forma de aspiración de lo bueno, de lo bello, de lo ideal, que es todo lo que fomenta la vida y la sustenta, da vida y la mantiene. Aquí vamos a hacer otra pausa con respecto a la libertad. Cuando dice de limitar a otros grupos, vemos por ejemplo cuando creo que fueron los árabes que dominaron España por 8 siglos, ¿verdad? La dominación. Obviamente el hecho de dominar en un momento después son sometidos. O sea, son circunstancias difíciles, pero que al mismo tiempo tal vez nosotros no hemos valorizado, no hemos estudiado, no hemos analizado, y por eso repetimos las mismas circunstancias en diferentes siglos, en diferentes culturas, en diferentes circunstancias. Hay una frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, sí. Pero también el que la olvida. También, y entonces, y gracias Pepe, y entonces ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta de la importancia del respeto hacia los otros. O sea, si el otro tiene otras costumbres, pues respetarlo. Simple. Pero hay ciertas personas que les gusta que se haga su voluntad y hacen todo el esfuerzo posible, todo lo que está a su alcance para que se haga,
tal y como ellos quieren. Solo imponer y nada de tolerancia. Ajá, entonces esa imposición que crea posteriormente deudas, circunstancias, y que ahora, por ejemplo, ya queremos nosotros escuchar, ya queremos respetar, ya queremos entender, y claro, tal vez no estamos de acuerdo con las cosas, dejamos pasar. Claro, es importantísimo que nosotros en ningún momento coartemos la libertad de los otros, sino que tengan libertad de expresión, que tengan libertad de hacer dentro del espacio propio a realizar, porque acá en este punto en donde mencionan que es que yo quiero hacer lo que yo quiero, o sea, también no podemos hacer lo que nosotros queramos y en un momento dado en ese momento va a ser en perjuicio de nuestro prójimo, sino que acá nos invita en las enseñanzas del Evangelio del Maestro Jesús, el respeto, nos enseña a que nos apoyemos, a que nos respetemos, a que nos entendamos, y quizás lo que hoy no entiendo de ciertas posiciones y ciertas actitudes de ciertos grupos, en el futuro se me va a hacer muy comprensible y entendible por qué ellos actuaban de esa manera. Pero en este momento no lo entiendo, pero debo de respetar. Es como, ¿por qué nosotros vemos diferentes, en nuestra propia Guatemala, diferentes culturas con diferentes pensamientos, con diferentes circunstancias en su vida cotidiana, y cada uno hace lo que cree conveniente, pero son partícipes del crecimiento de nuestra Guatemala? Y cada uno haciendo su parte y respetando a los otros, pero sin apacharlos, como lastimosamente suele suceder, sin lastimarlos, sin hacerlos sentir de menos también, sino que apoyándonos mutuamente. Y ahí el punto en donde nos vamos dando cuenta cómo es tan simple mejorar, pero tan difícil actuar. O sea, porque tenemos que ponerlo en práctica en el día a día. No sé si alguien quiere hacer un comentario. ¿Sí? Habla de lo justo, lo bello, lo verdadero y algo así. Sí. Pero yo pienso de que también ahí hay mucho que analizar, ¿verdad? Porque para cada persona es como diferente este tipo de conceptos, ¿verdad? Entonces lo que para mí va a ser de una forma, para otro lo será de otra. Entonces yo creo que ahí entran esas formas de libertad, ¿verdad? Entonces, porque si para mí el ser libre va a ser esto, y yo creo que entra acá, pues Sí. eso es lo que creo y yo quiero que me lo respeten, pero tal vez del otro lado no vamos a compartir la misma idea, ¿verdad? Sí. Entonces el respeto ante todo, ¿verdad? Como usted decía, ¿verdad? Las formas de pensar de cada quien, de decidir, de ser, de actuar y de todo, ¿verdad? Pero sí siento de que no podemos ver todos los mismos conceptos desde la misma perspectiva, ¿verdad? Sí. ¿No? Y cabalmente, como la perspectiva es distinta, pero también estar abiertos para querer cambiar, o sea, para poder respetar, y que en determinado momento algo que era normal en esa cultura, la otra cultura veía que era una abominación, como dicen, pero era normal para ellos. Salud. Pero ya saliendo ellos de esa situación, entonces ya pueden plantear y actuar de una forma distinta, respetando por supuesto su criterio, su idiosincrasia, su identidad. ¿Va? Y es que también para cada quien parece que es una línea de tiempo diferente, ¿verdad? Claro. Que está viviendo. Entonces, Totalmente eso, correcto, exactamente. Entonces no podemos venir y pretender pensar de que vamos a Pensar tener igual. las vivencias y pensar lo mismo. No, sí, es cierto. Sí, porque en la antigüedad, cuando pasaban los mayas y que estaban peleando con los conquistadores, con los colonizadores, mejor dicho, se comían el corazón de los colonizadores, viendo la fortaleza y la fuerza que ellos tenían. Entonces pensaban ellos que comiéndose el corazón iban a obtener esa fuerza y ese coraje que tenían ellos, o sea, en su mentalidad. Y entonces son cosas que con el tiempo se va madurando y entendiendo. Y al final solo una contaminación.
lo que decía aquí, olores fétidos, la desarmonía, el desequilibrio, gracias, Pepe, que se da en las circunstancias, ¿verdad? Igual, no está mal. Sí, sí, está hecho, pero está en una reunión. También, ajá. Gracias. Entonces, lo que platicábamos, lo que platicábamos con respecto a la suciedad, ¿verdad? Con respecto a lo que generan las guerras fratricidas, como bien se dice. Una contaminación impresionante. Cuando ya lo van detallando, cuando ya lo van analizando los historiadores, es bien difícil, ¿verdad? Y complejo, y eso es lo que hemos estado viviendo por siglos. Y hacer un cambio, una transformación. ¿Querías hacer otro comentario? Sí, es lo de la libertad, que si no se puede, digamos, tener una dimensión justa de lo que es, se puede llegar al libertinaje. O sea, se puede ser libertino. Y también, como se estaba mencionando, los casos de la libertad y la sexualidad, que en cierta forma se ve en algunas sociedades o varias sociedades, se ve como una decadencia. Porque ahora esa libertad, por ejemplo en el caso de la libertad sexual, está cayendo en una degeneración, por lo que se mencionaba de que lógicamente ya no hay una mentalidad de control, de autocontrol, mejor dicho. Entonces, un montón de embarazos no deseados y lamentablemente esos crímenes que son los abortos. Y de todas maneras vemos que la sociedad se pone a estar aplaudiendo lo que es malo y censurando lo que es bueno. Entonces es una situación que incluso empieza en cosas pequeñas, esto de la libertad, porque digamos, me acuerdo yo que en algún momento se oye a veces que la libertad de uno empieza donde termina la del otro. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo necesito usar un lapicero y está aquí en la mesa, lo agarro, me va a servir un buen tiempo, entonces yo debería de traer otro para reponer uno que te sirva. Porque si no lo hago, estoy viendo solo lo mío. Y según mi mentalidad no estoy haciendo nada, pero sí te estoy perjudicando. Porque cuando necesitas hacer algún apunte importante, ya tienes esa dificultad, porque yo no fui empático con vos. Es un ejemplo de cómo en una cosa pequeña se puede ir viendo también en lo grande. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, por favor. Todo bien, malito. Todo bien, excelente. Sí. Dice, solo mediante la responsabilidad del hombre se libera sin tornarse libertino o insensato. La sociedad que habla en nombre de las personas triunfadoras establece que la libertad es el derecho de hacer lo que le place a cada uno, sin darse cuenta de que esa liberación de la voluntad termina por anular el derecho de los otros. Eso es lo que habíamos leído, perdón. Dice, la libertad comienza en el pensamiento como forma de aspiración de lo bueno, de lo bello, de lo ideal, que es todo lo que fomenta la vida y la sustenta, la vida y la mantiene. Todo comportamiento que coacciona, reprime, viola es adversario de la libertad.
Al examinar el magno problema de la libertad, Jesús sintetizó los medios de lograrla en la búsqueda de la verdad, única opción que podrá convertir al hombre en realmente libre. La verdad, en síntesis, que es Dios, y no la verdad conveniente de cada uno, que es la forma enfermiza de proyectar la propia sombra, de imponer su imagen, de someter a su voluntad la ajena, constituye la meta prioritaria. Sin embargo, Dios está dentro de nosotros y es necesario abismarse en su búsqueda, de modo que lo exterioricemos supremo y tranquilizador. Las conquistas externas atiborran las casas y los cofres de cosas, sin convertirlos en hogares ni en recipientes de luz, y carecen totalmente de significado cuando nos encontramos en los momentos magnos de los grandes dolores, de los fuertes sinsabores de la muerte que llegan a todos. La libertad que se acaba en el sepulcro es utópica, mentirosa. Libre es el espíritu que se domina y se conquista, obrando con sabiduría en todas partes, idealista y amoroso, y supera las obligaciones mezquinas que presionan. Gandhi se convirtió en el prototipo de la libertad, aunque en varias oportunidades estuvo encarcelado al informar que no tenía ningún mensaje que dar. Mi mensaje es mi vida. Antes que él, Sócrates permaneció en libertad a pesar de estar prisionero y de la muerte que tuviera después. Y Cristo, cuyo mensaje es el amor que libera, sigue enseñando la eficiente manera de conquistar la libertad. Ninguna presión exterior puede conducir a la falta de libertad cuando se logra ser lúcido y responsable interiormente, por tanto libre. De este modo, no se justifica el miedo a la libertad como efecto de los valores extrínsecos que las situaciones políticas, sociales y económicas establecen como forma ilegítima de conseguir la sobrevivencia de sus intuiciones a través de la subyugación de aquellos a quienes vence. El hombre que las construye un día se da cuenta que aunque domine pueblos, grupos, clases o personas, tampoco está libre, sino que es esclavo de sí mismo. De aquellos a quienes somete a sus caprichos, sí, pero que le roban la opción de vivir en libertad. No hay libertad cuando se miente, se engaña, se impone, se traiciona. La libertad es una actitud ante la vida. Así solo hay libertad cuando se ama conscientemente. O sea, así finaliza este tema que es libertad. Y entonces es cierto, porque aquel que coloniza y obtiene sus ganancias, y hay algunos autores que mencionan que se esclaviza porque tiene que estar cuidando de las ganancias que obtuvo, de los bienes que tiene, entonces tiene que estar pendiente, entonces no está libre, no está tranquilo, no está calmado. O como se menciona también que los famosos de todo tipo, de pintura, música, de diferentes actitudes o actividades, no son libres porque no pueden caminar, conducir con libertad, ir al supermercado, ir a un restaurante X para con tranquilidad ir a comer con su familiar, con un amigo. ¿Por qué? Porque aquellos fanáticos que están hasta cierto punto como que emocionados con ellos, o sea, se sienten contentos de verles, pero no les permiten compartir con los demás con libertad. Entonces eso va uno analizando más o menos. La parte que decía, conoceréis la verdad os hará libres. O sea, lo tengo yo cabal y me vino la situación de que muchas veces se menciona esta frase y es cierto. Sí tiene bastantes situaciones para aplicarlo. Por ejemplo, estaban mencionando lo de que ahí puede haber fanatismo. En las diferentes religiones vamos a ver algunos que son más pensadores que otros. Incluso en el espiritismo también vemos esas diferencias. Quien tiene la posibilidad de buscar, porque la verdad, o sea, normalmente no viene solita, sino que está el deseo de quererla ver. Y esto va dando libertad, porque se ven muchas cosas
desde el punto de vista de la seguridad, ya no desde el punto de vista del miedo. Y como el miedo es lo que está bastante incrustado ahorita en nuestra época, entonces eso nos limita a hacer un montón de cosas. Y se podría decir también que estaría limitando la libertad. Y, entonces, yo pienso que sí es de estar buscando la verdad, aunque muchas veces duela, aunque muchas veces sea difícil y sea doloroso, porque se pueden ver cosas que no ven los demás, pero sin embargo es una gran dulzura, porque no se está engañado. Sí. Entonces, por lo que decía de la libertad. Sí. Gracias. Sí, siento que es, como dice ahí, la libertad nos hará libres. ¿Cómo es? La verdad nos hará libres, ¿verdad? Pero yo siento que todo eso solo, yo lo veo desde el punto de vista desde el conocimiento. Porque sin conocimiento no podemos llegar A comprender. a entender muchas cosas. Entonces, para mí, se va enfocado en esa línea, ¿verdad? Según lo que yo he analizado, ¿verdad? Y la otra está en que depende que sea la libertad para cada quien, porque la verdad es que estamos viviendo una experiencia como el alma espiritual dentro de estos cuerpos físicos, ¿verdad? Entonces, para mí yo creo que la libertad es un tema muy complicado de tratar, porque todo el mundo tiene un concepto diferente de verdad hacia eso. Porque para mí no es libertad, digamos, no es libertad el tener un día libre, irme a pasear por ahí o irme a otro país. O sea, son como libertades de momentos con limitaciones, ¿verdad? Donde tengo que regresar a mi mismo punto que me ata, que me ancla a mis quehaceres, ¿verdad? Sí. Entonces es un poquito complejo porque hay quienes que tienen un concepto de la libertad tan diferente, ¿verdad? En base o enfocado a sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces, para mí yo pienso que la libertad como tal ha de existir solo en ciertos estados muy avanzados. Pero acá, dentro de esta burbuja, yo creo que tenemos que vivir la experiencia que nos toca. Ahora cada quien que le llama libertad lo que le interesa. Pero para mí yo creo que eso solo depende del creador, pienso yo, y en el momento que realmente él decida que uno lo pueda experimentar y vivir de verdad en el plano que sea, ¿verdad? Pero acá estamos atados a las vicisitudes que ofrece el materialismo. Cabal, como decía Guillermo, es una libertad relativa y con limitación. Es Condicionada, sí. Es condicionada. Porque si para mí realmente la libertad va a ser ir de mi trabajo a la casa de ustedes, eso no es libertad, ¿verdad? Es tener un tiempo, un espacio para hacer algo que tal vez tengo ganas, ¿verdad? Entonces no sé si entra por un poco el ocio. No, fíjese que incluso lo que platicamos me hace recordar una serie de comentarios que hacía este cantautor argentino Facundo Cabral, en donde él tenía la libertad de poder conducirse y compartir con diferentes personas. Cuando él da a conocer su primer disco y él tiene un carro, en aquel entonces un Jaguar, y lo está conduciendo y escucha en una emisora de la radio su canción, y él va analizando y dice: yo me encadené, pues estoy en este carro, estoy tranquilo, voy ya a cualquier lado, compro lo que yo quiera, pero estoy encadenado, no estoy libre, o sea, estoy mintiendo en base a lo que escribí. Entonces él fue analizando en ese momento, entonces dejó el carro, dejó ese tipo de actividades y se dio a la tarea de poder compartir y conocer diferentes países, pueblos, y entonces se dio cuenta, y si no estoy mal, conforme fue adquiriendo libertad, tuvo la oportunidad de poder conocer a la Madre Teresa de Calcuta, y ella le invitaba a que aprendiera a bañar a los leprosos.
le enseñó a hacer una serie de actividades que él desconocía que podía hacer y que podía ser partícipe de ese tipo de actividades. Entonces, lo que usted dice es cierto, ¿va? Que es una falsa libertad, ¿va? Es un condicionamiento. Es un condicionamiento material, ¿verdad? Sí. Y en cuestiones también de la conciencia, ¿verdad? Mucha gente, dicen por ahí, ¿verdad? La mayoría de personas, pónganse la mano en la conciencia, ¿verdad? Que yo no lo entiendo por ningún lado así, ¿verdad? Porque para mí en realidad la conciencia es ese cúmulo de aprendizajes, de sabiduría que el ser humano va formando para irse cultivando, ¿verdad? En base a sus experiencias, pero de una manera, pues no le podría llamar correcta, le podría llamar tal vez conscientes, ¿verdad? Sí. Conscientes en base a sus buenos actos y a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ese cúmulo de aprendizaje, ¿verdad? Que lo va a llevar hacia ese punto, ¿verdad? De estar, de ser, ¿verdad? Consciente de sí mismo. Pero no es el reaccionar ante una situación como dice todo el mundo, es que mire y sea consciente. Pero ¿cómo va a ser consciente si ni siquiera sabe que es conciencia? Entonces da risa, porque entonces es como que lo están incentivando nada más al orden, a que analice y piense, ¿verdad? Pero ¿cómo va a analizar y pensar una persona si no es consciente de sí misma? Porque se desconoce, porque nunca se va a llegar a conocer tampoco, ¿verdad? Que dicen, no, usa tu lógica, usa tu conciencia, y es que no se va a llegar al mismo lugar. Y si no hay cúmulo de aprendizaje, ¿qué? Si no hay un contenido, ¿qué? Una base. Una base, sí, no se puede, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera podría llegar a la lógica tampoco, ¿verdad? Ni mucho menos a la razón. Sí. Es bastante complejo, ¿verdad? Pero si todo lo unimos nos damos cuenta pues que en realidad venimos a vivir esa experiencia como les digo, ¿verdad? Y definitivamente eso lo forma uno como el alma espiritual, ¿verdad? Que es en base a sus procesos, ¿verdad? De aprendizaje, sus vivencias, depende cómo sean, ¿verdad? Porque también hay entrado No, tiene razón. ¿No? Y sí, muchas gracias por esos comentarios, ¿verdad? Porque uno va analizando y va haciendo lo posible por ir mejorando. Y por eso se menciona también que las leyes humanas son muy distintas a las leyes espirituales. O sea que dentro de las leyes humanas se trata de la manera de la convivencia en la sociedad y el respeto en la sociedad, mientras que las leyes espirituales no cambian, o sea, son inmutables porque tienen un orden y tienen una lógica de superación, mientras que en la parte material se ven y se viven otras cosas. Claro, porque estamos hablando de espacio, tiempo, líneas de tiempo y digamos atados al materialismo, ¿verdad? Entonces son vivencias totalmente diferentes, ¿verdad? Que lo obligan a uno a vivir lo que hay, lo que es, y aparte de todo, regresando un punto al colectivismo, ¿verdad? Digamos, adoptando patrones de conducta, digamos, a nivel colectivo, ¿verdad? Que nos lleven hacia hacer cosas por copiar a los otros, ¿verdad? Porque queremos lo mismo, ¿verdad? Entonces, somos como un cúmulo de situaciones. No queremos estar relegados, sí, ¿verdad? Entonces, qué triste es que no haya una identidad propia como tal formada, si para empezar no tenemos las directrices o la dirección, ¿verdad? Como debe de ser, porque no aplicamos todos esos valores, ¿verdad? Todas esas formas que deberían de ser, que pues, son establecidas por las sociedades también, ¿verdad? Sí. Porque también es como conductas. Bueno. Parámetros, ¿no? Sí, eso, claro. ¿Verdad? Reglas establecidas, sí. ¿Verdad? Para tal vez no un control, sino un orden, sí. ¿Verdad? En base a experiencias, ¿no? Porque me parece que si no hubieran tenido los filósofos las experiencias que vivieran, no hubieran ordenado las leyes como tal que hasta hoy nos rigen, ¿verdad? Sí. Y las reglas. Sí, y muchas de esas fueron 400, 500 años antes de la venida del Maestro Jesús. Claro, pero es que ¿cómo va a ordenar usted una sociedad sin conocimiento? Sí. Entonces es muy interesante eso. Estudio. Sí, está en las leyes de la política, ¿verdad? Sí.
de cómo realmente ellos lograron establecer una sociedad, dirigirla, ordenarla. Son conceptos que van todos en base a las experiencias, a los desórdenes y desmadres que ellos ya vivieron, ¿verdad? Sí. Para que nosotros no llegáramos a eso, más sin embargo yo creo que ya sobrepasamos los límites. Sí, amor. Sí, también. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Algún último comentario? Solamente que lo material, por ejemplo, que pasó con Facundo Cabral, sí, lo material lo usamos para lo que necesitamos, por ejemplo, nos sirve para lo espiritual, también nos funciona. Sí. Se me viene a la mente en alguna época cuando estaba el régimen de Cuba, que había quienes estaban en ese país y no podían salir, y algunos que vivían en Estados Unidos, que entendían esa situación, mandaban una avioneta, por ejemplo, un avión. Había un avión que se llamaba Hermanos al Rescate, y era para liberar a los que tuvieran posibilidad, ¿verdad? De salir. En esa época, más o menos como en el año 92, cuando yo miré lo del avión, dije, puchica, pero ¿cuánto será? ¿Cuánto se gastará? ¿Cuánto costará un avión? ¿Y cuántas personas podrán llevar en ese avión? Tal vez, no creo que más de 100. Pero no lo había analizado desde el punto de vista de que, por ejemplo, en este caso lo que se buscaba era la libertad. Y no importaba que se estuvieran gastando dinerales, entre comillas, por un avión, porque era solo un instrumento que nos iba a servir, un vehículo, para luego tener la libertad. Yo pienso que ese es socorro, es auxilio, ¿verdad? Es como sacar a una persona de un espacio a otro espacio, pero si usted le pregunta a esas personas si ahora se sienten libres, ¿qué le contestaría? No. Tiene razón. O sea, huyeron de una opresión, en realidad, ¿verdad? Pero están cayendo a otro nivel. Sí. Entonces yo pienso Que los marginan, sí, los señalan. como tal yo siento de que libres no somos. No. Condicionados sí estamos, ¿verdad? Y que nosotros queramos seguir reglas y acoplarnos a esas y pues tener un poco de movimiento que es diferente. Sí. Tiempo que no lo tenemos es bien complejo, ¿verdad? Pero para mí no lo somos. Yo creo que en realidad tenemos que entender de que tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Ir creciendo a otro nivel para... Todo eso es por merecimiento, ¿verdad? Para poder merecer algo que va más allá, pienso. Que está más allá. Sí. Que todo hay evolución y en su momento se va a poder comprender, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría también si quitamos a todos estos presidentes, quitamos a todos estos gobiernos, quitamos a toda esta gente que nos tiene atados? Yo pienso que ahí sí habría libertad, pero ¿en dónde estaría el orden? Sí, tiene que haber un orden. Un equilibrio. Y el inconveniente es que hay quienes tienen la capacidad, pero no se atreven. Claro, pero entonces sería un solo desorden, Ujú. porque entonces cada quien haría lo que quisiera y el ser humano no está ¿Capacitado? capacitado, sí, ni apto para poder tener ese tipo de libertad. Entonces, dentro de las reglas, no solo divinas y terrenales, el ser humano para mí tiene que estar sometido a cierto orden para que no cambie su curso de una manera inadecuada, digamos así. Pero solo a través de la razón, como hablábamos, ¿verdad? El entendimiento y de todo esto, uno lo va a entender que tiene que llevar un camino pues, diferente, como más encaminado, ¿verdad? Más ordenado, ¿verdad? Ya más como el hombre racional, ¿verdad? Que es lo que los filósofos querían hacer de ese hombre, ¿verdad? Que analizar. Como lo que mencionaban de los judíos cuando estaban sometidos a Egipto, Sí. con Moisés. De ahí se fueron y se hicieron pedazos solitos se degeneraron hasta cierto punto. Sí, sí, porque
como el orden, ¿verdad? Sin orden. Y es que también someterse ha de ser un poco complicado a esas reglas de ese tipo también. Porque ahí, si usted quería ser libre, se pierde en el desierto y ya es libre. Eso no es problema. Si estamos hablando de libertad, ¿verdad? Ya libre, nadie lo va a molestar. Y saber conducir esa libertad, ¿no? El problema es que camina un poquito y se acabó todo, ¿verdad? Sí. Solo. Si quiere experimentar la soledad también. Muy buena idea, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas gracias. Entonces vamos a finalizar esta primera parte.